Hola de nuevo a todos. Hoy volvemos con la lista de reproducción que estamos realizando en la que explicamos la ley de contrato del sector público. En concreto vamos a tratar los artículos 44 a 60 de esta ley. Estos artículos tratan sobre el recurso especial. La explicación que voy a llevar a cabo no va a seguir el orden de los artículos porque creo que va a ser así más fácil su entendimiento. De todas formas, en todo momento voy señalando a qué artículo me estoy refiriendo para que lo tengáis. Ya sabéis que las diapositivas las dejo en Patreon para que podáis disponer de ellas. Y nada, si no estáis suscritos, pues suscribiros, activad la campanita y si os gusta, pues le dais al like. Vamos a empezar. Con respecto al recurso especial en materia de contratación. En este caso me refiero al artículo 44, ¿vale?, de la Ley de Contrato del Sector Público. Con carácter general, esto no viene en este artículo, pero sí quiero que lo sepáis para contextualizar, ¿vale? Y os señalo que, un momentín, os señalo que el recurso especial en materia de contratación es una herramienta con origen en el derecho europeo que refuerza la tutela de los licitadores y su posición jurídica en los procesos de contratación pública. ¿Por qué? Porque es la herramienta que tienen los licitadores para poder impugnar los actos que dicta el órgano de contratación. Se trata de un recurso especial que vela por el cumplimiento de las normas europeas en las distintas fases del procedimiento de licitación de los contratos públicos. Bueno, vamos a ir viendo más adelante, el recurso especial puede ser usado no en cualquier caso, sino dependiendo del tipo de contrato, el importe del valor estimado y el acto en el que se quiera impugnar. Con respecto a las características, estas características con carácter general podemos destacar estas que vamos a señalar. Que el procedimiento es más especializado y eficaz para corregir las infracciones antes de la adjudicación del contrato. Un punto de inflexión en la adjudicación del contrato, porque ese acto administrativo de adjudicar el contrato es determinante. De hecho, es tan importante que si se impugna ese acto administrativo de adjudicación, se paraliza automáticamente el procedimiento. Es decir, no se tiene que solicitar como medida cautelar que se pare el procedimiento, sino que se para automáticamente. Otros actos no paralizan el procedimiento, o la impugnación de otros actos no paraliza el procedimiento. Bien, limitado en el ámbito de aplicación, claro, porque está limitado, como os decía, porque no todos los contratos administrativos están sujetos al recurso especial. Con respecto a los sujetos, señala las administraciones públicas o entes con la consideración de poder adjudicador, es decir, los contratos que son adjudicados por administraciones públicas o por aquellos que son considerados poder adjudicador. ¿Vale? Ya sabéis que en el artículo 3 de la Ley de Contrato del Sector Público habla del ámbito subjetivo y en este artículo se señala la diferencia entre las administraciones públicas, el poder adjudicador y el sector público. Siempre os remito a que repaséis el vídeo número 1 en el que explicábamos este artículo 3 del ámbito subjetivo. Bien, por tanto, para poder interponer recurso especial tiene que ser un contrato adjudicado por una administración pública o por un poder adjudicador. ¿Qué contratos? Los previstos o los considerados como contratos armonizados, es decir, aquellos que generan interés europeo por razón del sujeto, objeto y cuantía, y además de los contratos ARA, es decir, de los contratos sujetos a regulación armonizada, aquellos contratos que tengan un valor estimado superior a 3 millones en el caso de los contratos de obra, concesión de servicio y concesión de obra, y en el caso de los contratos de servicio y suministro, cuando el valor estimado supere los 100.000 euros. ¿Y qué actos se pueden recurrir? Pues son los que vienen regulados en el apartado 2 del artículo 44 que vamos a ver más adelante. Por tanto, como resumen, es necesario que el contrato sea o un contrato de concesión de obra, de concesión de servicio o un contrato de obra cuyo valor estimado sea superior a 3 millones de euros, o si es un contrato de servicio o de suministro, que el valor estimado sea superior a 100.000 euros. Que quien adjudique esos contratos sea o una administración pública o un poder adjudicador, y que el acto que se impugna sea alguno de los que vienen previstos en el apartado 2 del artículo 44.
Bien, seguimos. Recurso especial en materia de contratación. Tiene un carácter exclusivo, es decir, que el recurso especial en materia de contratación sustituye a los recursos administrativos ordinarios. Si nosotros interponemos el recurso especial, no podemos interponer los recursos ordinarios. Es decir, el licitador no puede optar hacia un lado o hacia otro, no puede optar en interponer un recurso especial o un recurso contencioso administrativo, ¿vale? Es exclusivo el recurso especial. Es potestativo, lógicamente no es obligatorio interponer el recurso especial. Te puedes ir directamente al recurso contencioso administrativo. Esto viene regulado en el artículo 44.7 y lo que he dicho anteriormente en el 44.5. Como os he dicho al inicio del vídeo, os voy señalando en qué artículo viene previsto. Gratuito, no es necesario el abono de tasa alguna, ¿vale? Así viene previsto en el apartado 7 del artículo 44. Agota la vía administrativa. Su resolución pone fin a la vía administrativa y es inmediatamente ejecutivo. ¿Ok? Y no se dará este recurso en relación con los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia. Aquellos contratos que sigan el trámite de emergencia no es posible que se imponga interponga, este recurso especial. Estas son características que no vienen tal cual como os digo, yo os decía anteriormente que os iba, para que sea más fácil su entendimiento y su explicación, aquí os he recogido las características más importantes y así os he ido señalando en qué artículo y apartado viene. Los actos que son recurribles. En la primera diapositiva os decía que uno de los requisitos para poder interponer recurso especial es saber es conocer qué actos son objeto de dicho recurso especial. Y estos son los siguientes. Además de que se ha adjudicado el contrato por una administración pública o por un poder adjudicador, o que se trate de los contratos y con los umbrales del valor estimado que señalamos, ¿vale? Pues con respecto a los actos que son recurribles, el artículo 44.2 señala los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deben regir la contratación. Es decir, cuando nosotros publicamos los pliegos o el anuncio de licitación o cualquier otro documento contractual, eso realmente es impugnable. También es objeto de recurso los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación. Todos no. Dice, los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso, se considerará que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de contratación por lo que se acuerde la admisión o inadmisión de los candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación del artículo 149. Es decir, cualquier acto de trámite no es objeto de recurso especial. Los que seguro que sí son actos de trámite y son de tal entidad que son objeto de recurso especial es cuando se excluye a un licitador o cuando se excluye porque no, por resultar o por considerar su oferta anormalmente baja. ¿Vale? Actos que son recurribles también, los acuerdos de adjudicación, que era lo que os comentaba anteriormente. El hecho de impugnar el acuerdo de adjudicación paraliza automáticamente el procedimiento. Los otros actos no tienen como consecuencia la paralización automática. Si el tribunal adopta como medida cautelar la paralización, pues lógicamente se para. Pero si no se dice nada, el hecho de que se haya interpuesto un recurso contra el acuerdo de adjudicación paraliza el procedimiento. Otro de los actos que es recurrible, las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en el artículo 204 y 205 de la presente ley, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación. ¿Qué quiere decir esto? Aquí señala que es recurrible cuando se acuerda una modificación de las previstas en el 204, que hace referencia a las modificaciones previstas en el pliego de cláusula administrativa, o una modificación de las previstas en el 205, que son aquellas que no se encuentran previstas en el pliego de cláusula administrativa. Cuando incumplen los requisitos, cuando esa modificación incumple los requisitos del artículo 204 y 205. Pero no cualquier requisito, sino si no se hubiera incumplido lo previsto en dicho artículo,
realmente no sería una no sería una modificación, sino que se debió iniciar un nuevo procedimiento de licitación. Por tanto, cuando dice que las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en el artículo 204 y 205 de la presente ley, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación, es decir, que el incumplimiento de los artículos 204 y 205 es de tal entidad que no era realmente una modificación, sino que era necesario licitar de nuevo el contrato. Bien, otro de los objetos, de los actos que son recurribles, la formalización de encargos a medios propios. Ya también explicamos en otro vídeo que se consideraban encargos a medios propios. Os remito a él para que lo refresquéis. Y los acuerdos de rescate de las concesiones. Cuando se adjudica un contrato de concesión de obra o de concesión de servicio en el momento del rescate, si es recurrible el acuerdo del rescate. Contra las actuaciones anteriores que tengan lugar en la tramitación de los contratos anteriormente mencionados, no procederá la interposición de los recursos administrativos ordinarios. Es decir, en estos actos contra los que cabe recurso especial, no cabe el recurso de los recursos administrativos ordinarios. Continuamos. La legitimación para interponer recurso especial, es decir, ¿quién puede interponer el recurso especial? Pues cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se vean perjudicados de manera directa o indirecta. Es decir, puede ser tanto una persona física como jurídica, pero siempre y cuando se vea afectado por ese acto administrativo, por esa resolución. Y también se le reconoce legitimación a las organizaciones sindicales y a las organizaciones empresariales sectoriales. Es decir, pero con respecto a las organizaciones sindicales sí hay un matiz o sí lo concreta mejor la ley, porque dice las organizaciones sindicales cuando de las actuaciones o decisiones recurribles pudiera deducirse fundadamente que éstas implican que en el proceso de ejecución del contrato se incumplan por el empresario las obligaciones sociales o laborales respecto de los trabajadores que participen en la realización de la prestación. Es decir, que es necesario que haya un perjuicio respecto de los trabajadores que participan en la prestación, en la ejecución del contrato. Bien. En cuanto al plazo de interposición del recurso especial, el artículo 50 señala que el procedimiento del recurso se inicia mediante un escrito, que debe presentarse en el plazo de 15 días hábiles. Pero el inicio de ese plazo de 15 días hábiles depende de qué acto se recurra. No son 15 días hábiles desde un momento concreto para todos los actos, sino que dependiendo del acto que se recurre, ese plazo de 15 días hábiles empieza en un momento o en otro. En el caso que se recurran los anuncios de licitación, el plazo de 15 días hábiles empieza desde el día siguiente al de la publicación en el perfil del contratante del anuncio de licitación que se recurre. En el caso de que se recurra a los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación, el día siguiente a aquel en el que se haya publicado en el perfil del contratante el anuncio de licitación, siempre que en este se haya indicado la forma en que los interesados pueden acceder a ella. Esta situación puede dar lugar a las siguientes condiciones, es decir, si no se pueden acceder a ellos, es decir, si nosotros no podemos acceder a los pliegos o al documento contractual, el plazo de 15 días empieza a contar desde el día siguiente a aquel en el que se hayan entregado al interesado los mismos, es decir, desde el momento en el que el licitador tenga acceso a esos pliegos o a esos documentos contractuales es cuando empieza a contar el plazo de 15 días hábiles. Cuando los pliegos no pudieran ser puestos a disposición por medio electrónico, pues igual el plazo se computará a partir del día siguiente en el que se hubiera entregado el recurrente. Y en el caso del procedimiento negociado sin publicidad, el cómputo del plazo comenzará desde el día siguiente a la remisión de la invitación, ¿vale? De la invitación para que puedan presentar la oferta correspondiente. Los actos de trámite adoptados por el procedimiento de adjudicación, es decir, cuando se interponga un recurso contra la exclusión por parte de la mesa o del órgano de contratación de un licitador, el plazo empieza a contar desde el día siguiente a aquel en que se haya tenido conocimiento de la posible infracción. En el caso de los acuerdos de adjudicación, el día siguiente a aquel en el que se haya notificado esa adjudicación, desde el día siguiente de la notificación de la adjudicación.
Con respecto a las modificaciones basadas en el incumplimiento del artículo 204 y 205, por entender que en vez de ser una modificación habría que haber licitado de nuevo el contrato, el día siguiente a aquel en el que se haya publicado en el perfil del contratante. Con respecto a la formalización de encargo a medios propios, el día siguiente, el plazo empieza a contar el día siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil del contratante. Y con respecto a los acuerdos de rescate de concesión, el día siguiente al de la notificación realizada de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 15ª, ¿vale? Bien, este artículo 50 también prevé que cuando el recurso especial se funde en causas de nulidad, las causas de nulidad que hace referencia a la ley 39/2000, las causas de nulidad de pleno derecho que hace referencia al artículo 39 de la ley de contratos, tanto en los apartados C, D, E o F, en dicho supuesto, el plazo para interponer el recurso será de 30 días, fijaros, pone 30 días, ¿vale? Ya sabemos que cuando no dice nada son días naturales. Aquí arriba, cuando decíamos el plazo para interponer recurso especial, hablábamos de 15 días hábiles. Lo dice expresamente hábiles, pero cuando no dice nada ya sabemos que el plazo son naturales, los días son naturales. Vale, pues cuando las causas se funden una de las causas de nulidad de pleno derecho de las previstas en el artículo 39, en concreto los apartados C, D, E o F, el plazo para interponer recursos será de 30 días, a contar desde la publicación de la formalización del contrato, en la que se incluyan las razones justificativas por las que no se ha publicado de forma legal la convocatoria de la licitación o desde la notificación a los candidatos o licitadores afectados de los motivos del rechazo de su candidatura o de su proposición y de las características de la proposición del adjudicatario que fueran determinantes de la adjudicación a su favor. ¿Vale? Pero aquí habla de 30 días. El plazo es en este caso para interponer recursos especiales de 30 días. Y en los restantes casos, antes de que transcurran 6 meses a contar desde la formalización del contrato. ¿Vale? En el resto de los casos, antes de los 6 meses a contar desde la formalización del contrato. Estas cosas es importante tenerlas en cuenta cara a un caso práctico, ¿vale? Desde cuándo empiezan a contar los plazos para interponer recurso especial, pues es un tema que puede ser muy propenso a preguntas en el caso práctico. Órganos competentes para resolver. En el ámbito estatal, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales viene regulado en el artículo 45, que es el órgano especializado y autónomo en el ejercicio de sus competencias, adscrito al Ministerio de Hacienda. ¿Vale? En el ámbito autonómico, la competencia vendrá determinada por la normativa de cada comunidad autónoma o se otorgará la competencia al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, viene en el artículo 46. En el ámbito local, en las comunidades autónomas con competencia se determinará la gestión local mediante normativa y en los municipios de gran población y diputaciones provinciales se podrá crear un órgano especializado y funcionalmente independiente de acuerdo con lo que viene en el artículo 46. En el caso de los recursos contra actos que se dicten por poderes adjudicadores que no sean administraciones públicas, la competencia se le atribuye al órgano que sea competente para conocer los actos dictados por la administración de la que dependa. ¿Vale? Eso viene regulado en el artículo 47. Esto parece un poco lioso, pero no lo es. Es cuestión de identificar en función en qué ámbito estemos, si estamos en el ámbito estatal, autonómico o local, identificar al tribunal, ¿vale? Pero no os compliquéis tampoco porque no es complejo tampoco el tema de los órganos competentes. Iniciación del procedimiento. ¿Cómo se inicia el procedimiento? Pues se redactará un escrito en el que se detallará el acto que se recurre, el motivo, las razones por las que se recurre, los medios de prueba que se pretendan valerse para el recurrente y las medidas cautelares en su caso. Ya os decía que con carácter general no se paraliza el procedimiento, salvo que nos encontremos en el acuerdo de adjudicación, que se recurra el acuerdo de adjudicación y en dicho caso si se paraliza de forma automática la continuidad del procedimiento. En los demás casos, salvo que se solicite como medida cautelar la paralización del procedimiento y así lo determine y lo acuerde el tribunal,
Pues salvo en ese caso, no se paraliza. Vale, al citado escrito se le debe adjuntar la siguiente documentación. El documento que acredite la representación del compareciente, normalmente quien recurre es la licitadora, es la empresa, pero la empresa tiene que tener un representante, a eso se refiere. Documento que acredite la legitimación del actor cuando la ostente por transmisión. Tienes que tener legitimación para poder realizar esa representación. Copia del acto expreso recurrido o número de expediente publicado en el boletín oficial o perfil del contratante en el que se haya publicado. Documento en los que se funde su derecho. Dirección de correo electrónico habilitada para las notificaciones y comunicaciones de acuerdo con lo que señala la disposición adicional 15ª de la Ley de Contratos. Si existe algún defecto en la interposición del recurso, se puede subsanar en un plazo de 3 días hábiles. De no hacerlo, se le va a considerar desistido en este acto y quedando suspendida la tramitación del expediente. Bien. Vale, por último, el recurso especial deberá presentarse en uno de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, incluyendo también el registro del órgano de contratación o en el órgano competente para la resolución del recurso. Es decir, tú puedes interponer el recurso directamente en cualquiera de los medios del artículo 39 de la Ley 39, incluyendo el registro del órgano de contratación. Es decir, tú puedes ir directamente al registro del órgano de contratación o directamente al tribunal competente para resolver el recurso. Con respecto a la tramitación del procedimiento, en el artículo 56 señala: este recurso se regirá por lo dispuesto en la Ley 39/2015 y se sujetará a las especialidades previstas en el propio artículo 56. Es decir, que se rige por las normas generales del procedimiento administrativo común, teniendo en cuenta las especialidades propias del recurso especial que vienen previstas en el artículo 56. Y estas especialidades están destinadas a que el procedimiento sea ágil y garantice la tutela de los licitadores, sobre todo antes de que se produzca la adjudicación del contrato, lógicamente, porque una vez que se adjudica el contrato, el adjudicatario ya adquiere derechos. Incluso, aunque esa adjudicación fuera nula de pleno derecho, tendría derecho a ser indemnizado incluso, porque ha adquirido un derecho, ¿vale? Efecto suspensivo del procedimiento de adjudicación, que era lo que os llevo comentando a lo largo de todo el vídeo. Señala en el artículo 53, señala: cuando el acto recurrido sea el acuerdo de adjudicación, una vez interpuesto el recurso, quedará en suspenso el procedimiento de contratación, salvo en los supuestos de contratos basados en un acuerdo marco o de contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, sin perjuicio de las medidas cautelares que en relación a estos últimos podrían adoptarse en virtud de lo señalado en el artículo 56.3. Esto es lo que os he comentado varias veces. De forma automática, si tú interpones el recurso contra el acuerdo de adjudicación, se paraliza el procedimiento. Salvo que el acuerdo de adjudicación sea la adjudicación de un basado en un acuerdo marco o de los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición. ¿Vale? ¿Por qué es esto? Esto va relacionado con que la ley también te dice que los contratos se perfeccionan con la formalización, salvo en el caso de los contratos basados en un acuerdo marco o de los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, que en estos dos casos se perfecciona con la adjudicación, no con la formalización. ¿Por qué? Porque no están obligados a formalizar los contratos, ¿vale? Aquí se suspende el procedimiento en el caso de que se recurra el acuerdo de adjudicación con carácter general, salvo en los contratos basados en un acuerdo marco o de contrato específico, que no se paraliza, salvo que se adopten medidas cautelares, se soliciten medidas cautelares y el tribunal diste y acuerde esas medidas cautelares de paralización, ¿vale? Bien. Resolución del recurso. El artículo 57 dice: recibidas las alegaciones por los interesados o transcurrido el plazo señalado para su formulación y el de la prueba, y en su caso, bueno, el de la prueba en su caso porque no siempre existe prueba, ¿de acuerdo?
Entonces, en dicho caso, una vez que se reciban las alegaciones o transcurra el plazo para interponer dichas alegaciones, el órgano competente debe resolver el recurso dentro de los 5 días hábiles siguientes. Volvemos a lo mismo, habla de 5 días hábiles. Aquí tenéis cuidado porque para interponer el recurso especial son 15 días hábiles. Para dictar resolución son 5 días hábiles desde que se reciban las alegaciones o transcurra el plazo, ¿vale?, señalado para presentar las alegaciones. Siempre habla de hábiles. Fijaros en esto porque con carácter general sabéis que los plazos son naturales en la ley de contratos, pero en el recurso especial utilizan mucho los días hábiles. Bien. La resolución se dicta dentro de los 5 días hábiles siguientes, notificándose a continuación la resolución a todos los interesados, ¿vale? A todos los interesados en el procedimiento, al que ha interpuesto el recurso y a los que se hayan visto afectados también. Dicha resolución, que será directamente ejecutiva, puede estimar en todo o en parte las pretensiones del recurrente, desestimar las pretensiones formuladas o declarar su inadmisión directamente de forma motivada. Si declara su inadmisión, no entra a conocer el fondo del asunto, ¿vale? Contra la resolución dictada solo procede establecer recurso contencioso administrativo, es decir, contra la resolución del recurso especial solo cabe irse al contencioso administrativo. Te lo dice expresamente sin que proceda a la revisión de oficio de la resolución, así como de ninguno de los actos dictados por los órganos competentes para el fallo del recurso. Y con respecto a las causas de inadmisión, ¿vale?, hemos dicho que hay una posibilidad de inadmitir el recurso y por tanto de no conocer el fondo del asunto. El artículo 55 puede declarar, señala que se puede declarar por parte del tribunal la inadmisión cuando constare de modo inequívoco y manifiesto, por un lado, la incompetencia del órgano para conocer del recurso, la falta de legitimación del recurrente o bien que no sea acreditada conforme a derecho a la representación de la persona que deba interponer el recurso en nombre de otro. O también cuando la interposición del recurso contra actos no susceptibles de impugnación, es decir, que se interponga un recurso contra un acto que no sea susceptible de impugnación. Os pongo un ejemplo. Muchos licitadores impugnan el acuerdo que adopta la mesa de valoración de los criterios subjetivos, es decir, normalmente los criterios subjetivos se basan en un proyecto técnico, en la valoración de un proyecto técnico. Pues cuando la mesa, en base al informe técnico, otorga la puntuación a los proyectos técnicos, a los criterios sujetos a juicio de valor, ese acuerdo que adopta la mesa, hay muchos licitadores que lo impugnan. Pues ese acuerdo no es impugnable. Contra ese acuerdo no se puede interponer un recurso especial porque es un acto de trámite, pero no es un acto de trámite de los que señala el artículo 44.2 que son objeto de recurso. Un acto de trámite también en la exclusión y ese sí es objeto de recurso, ¿vale? Y también es una causa de inadmisión la interposición del recurso cuando ha transcurrido el plazo establecido, ¿vale? Es decir, si se te pasa el plazo para interponer el recurso y lo presentas fuera de plazo, no se te admite. Si lo presentas ante un órgano que no es competente para resolver ese recurso, tampoco se admite. Si se interpone por parte de un interesado que carece de legitimación o que su representante no acredita la misma, tampoco se va a admitir. O cuando se interpone recurso contra un acto que no sea susceptible de recurso especial. Bien, por último, interposición de multa. En caso de que el órgano competente advierta temeridad o mala fe en la interposición del recurso o en la solicitud de medidas cautelares, podrá acordar la imposición de una multa al responsable de la misma. Y os pongo un ejemplo. Imaginad que se interpone un recurso contra un acuerdo de adjudicación, señalando unas razones muy vagas, muy débiles y carentes de cualquier base jurídica. Solo por el hecho de interponer el recurso contra un acuerdo de adjudicación paraliza el procedimiento con todo el perjuicio que eso puede llevar para la licitación porque pues retrasa todo. Ahí, en ese caso, sí se le podría interponer, sí se puede advertir temeridad o mala fe, ¿vale? Y por eso sí se le podría imponer una multa. Pues con esto terminaríamos.
Y como siempre, si os ha gustado, suscribiros, darle al like y activar las notificaciones. Y nos vemos en la próxima semana con un nuevo vídeo. Hasta luego.